Imagina que llegas a un país donde un simple par de pantalones de mezclilla, una prenda universalmente asociada a la libertad y el trabajo duro, puede convertirte en un transgresor. Un país donde la fibra de algodón y el añil son peligros ideológicos. Suena a sátira distópica, pero es real. Es el primer cortocircuito mental que experimenta el visitante. La prohibición de usar jeans no es un capricho de moda, sino la declaración inicial de que has cruzado una frontera no solo geográfica, sino mental. Este detalle, trivial en cualquier otro lugar, se convierte en el indicativo de que el control es absoluto, meticuloso y se aplica hasta en el nivel molecular de tu vestimenta. El primer impacto visual, sin embargo, no es el pánico, sino una pulcritud casi inquietante. Las ciudades, descritas por observadores, son impecablemente limpias, casi estériles. No hay grafitis, no hay basura, no hay el caos orgánico que define a la mayoría de las metrópolis. Es un orden artificial, forzado, un lienzo en blanco que oculta más de lo que revela. Pero detrás de esta fachada de orden absoluto y calles inmaculadas, encontramos el primer gran contraste extraído de la vida real. Mientras la capital, Pyongyang, es una vitrina arquitectónica, la infraestructura de apoyo y el trabajo esencial se realizan con una tecnología que parece haber saltado siglos en el tiempo. Aquí, la visión de vastas obras públicas o campos agrícolas se completa con herramientas de una era preindustrial. El trabajo se realiza a mano, con palas, bueyes y yuntas de madera. Esta es la consecuencia palpable de las severas sanciones internacionales que prohíben el suministro de metales, maquinaria pesada y la mayoría de las transferencias bancarias. El socialismo futurista prometido se sostiene sobre los hombros de una mano de obra que excava la tierra con métodos rudimentarios. Al mismo tiempo, la vigilancia se presenta no como una sombra, sino como un acompañante constante, una coreografía de control perfectamente ensayada. El viajero no está solo, nunca. Múltiples guías asignados son la norma, y uno de ellos se convierte en el director de tu documental personal, grabando constantemente cada movimiento, cada gesto. Suena a sátira, pero es real. Un hombre con la insignia del Partido Comunista, un supervisor invisible, viaja oculto con el grupo desde el punto de partida, evidenciando que la supervisión se inicia incluso antes de pisar el territorio nacional. Este control no es solo para protegerte, sino para garantizar que la narrativa del Estado nunca se fracture. Cada interacción, cada ruta, cada segundo de silencio está diseñado para servir a una imagen prefabricada. El momento culminante de este control férreo llega con los retratos, los de los líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estos no son meros cuadros, son, según los testimonios, objetos casi sagrados. Su protocolo es estricto, obligatorios en cada edificio y cada apartamento, y la limpieza se realiza diariamente con un paño especial. Esta devoción forzada, llevada a la rutina doméstica más íntima, refleja cómo el culto a la personalidad es la arquitectura fundacional de la vida. Es una religión civil, donde el acto de limpiar un retrato se convierte en un ritual de fe política. La ironía es que esta obsesión por los símbolos y los rituales choca con la realidad práctica de un país donde el 4% de sus 26 millones de habitantes sirve en el ejército y muchos son desviados de tareas de combate para realizar labores agrícolas y obras públicas, poniendo a la fuerza militar al servicio de la economía de supervivencia. Este es el doble rostro de la nación. Una reverencia simbólica exagerada en la superficie y una lucha pragmática y manual en el subsuelo económico. El arranque sorpresivo, por lo tanto, no es un evento único, sino un goteo constante de detalles que te recuerdan que has entrado en una realidad paralela, donde la disciplina es la única moneda de cambio. El verdadero protagonista de esta historia no es un líder singular en el trono, sino la omnipresencia del linaje que lo precede. Los tres líderes Kim. La propaganda los ha elevado a un estado de mito fundacional, donde la historia oficial es una hagiografía que narra los orígenes divinos, las proezas militares imposibles y el amor paternal incondicional por el pueblo. El gran líder Kim Il-sung, el eterno presidente, es presentado con títulos pomposos como el Sol de la Nación. Su hijo, el querido líder Kim Jong-il, es recordado como el genio de genios y el héroe nacional. Y finalmente el actual Kim Jong-un, el respetado mariscal, completa la Trinidad, manteniendo el legado con una mano de hierro y una sonrisa calculada. La mitología estatal insiste en que estas figuras no solo gobiernan, sino que son la encarnación misma del espíritu coreano, seres cuyo genio innato y sacrificio garantizan la supervivencia y la gloria de la patria socialista.
Esta imagen propagandística se moldea en cada rincón. Se establece un protocolo estricto para nombrar a los líderes, una reverencia que debe ser reproducida en cada discurso y documento oficial. Los retratos de los dos primeros Kim, como se ha documentado, son obligatorios en cada edificio y apartamento, considerados casi sagrados. El acto diario de limpiarlos con un paño especial es una liturgia que mantiene vivo el mito en el ámbito privado. La escuela enseña que son autores de obras maestras que iluminan el camino de la revolución. La televisión solo emite contenido que glorifica sus logros y los himnos resuenan con la promesa de la prosperidad que solo su guía puede garantizar. El mito en este sentido es la atmósfera que se respira, invisible pero esencial para la vida política y social. Sin embargo, detrás de este velo de semidioses, la realidad empuja con datos duros que contrastan de forma flagrante con la narrativa oficial. La imagen de una sociedad autosuficiente, tecnológicamente avanzada, un paraíso socialista, se desmorona ante los ojos del observador externo. Las sanciones internacionales, consecuencia de las ambiciones militares del régimen, han dejado una cicatriz profunda en la economía. Mientras la narrativa habla de grandes victorias sobre el imperialismo y de una marcha triunfal hacia la modernidad, la infraestructura muestra una cara completamente diferente. La escasez de maquinaria se traduce en que vastos proyectos de construcción y labores agrícolas, vitales para sostener a los 26 millones de habitantes, deben realizarse con herramientas rudimentarias como palas y yuntas de madera. El mito promete una movilidad futurista, pero la realidad del tránsito revela una dependencia que el orgullo nacional se esfuerza por ocultar. Aunque los mitos antiguos sobre calles vacías ya no son del todo ciertos y hay más autos que antes, la mayoría de estos vehículos son de fabricación china, un recordatorio silencioso de la dependencia económica. El medio de transporte predominante sigue siendo la bicicleta, muchas de ellas ya eléctricas, reflejando una solución pragmática a la escasez crónica de combustible. El tránsito, lejos de la velocidad de una capital moderna, se mueve lentamente, a una media de unos 40 km por hora. Y la paradoja máxima reside en los taxis, vehículos que sí circulan en la capital, pero cuyo uso está estrictamente prohibido para los turistas. El mito vende apertura y normalidad, pero la realidad impone muros invisibles, incluso con el transporte público. El líder es el pastor que cuida de su rebaño, pero el rebaño está obligado a usar sus propias piernas para moverse, y el turista es un virus que debe ser aislado de cualquier contacto genuino, un mero espectador en el teatro del mito. Este contraste entre el poder hipertrofiado de los líderes y la fragilidad manual de su economía es la ironía central que define la vida. El culto a la personalidad que eleva a la dinastía Kim a un estatus casi divino tiene sus raíces en la fundación misma del Estado norcoreano y en la peculiar interpretación del marxismo-leninismo, conocida como la ideología Juche o autosuficiencia. El fenómeno se gestó a mediados del siglo XX, pero tomó una forma específica e inmutable a partir de los años 70, cuando se consolidó la figura de Kim Il-sung como el gran líder y se estableció la necesidad de un sucesor de sangre, rompiendo con la tradición socialista de la elección. Este fue el giro narrativo más crucial, la transformación de una república socialista en una virtual monarquía hereditaria. El propósito inicial de la ideología Juche era la independencia absoluta en política, economía y defensa, una respuesta directa a la necesidad de equilibrar la influencia de sus poderosos aliados, la Unión Soviética y China. Sin embargo, en manos del aparato de propaganda, Juche se metamorfoseó en una herramienta de control total, donde la autosuficiencia no significaba solo independencia del exterior, sino también una dependencia total del líder. El pensamiento del líder se convirtió en la única guía para la vida nacional, y su persona, el catalizador de la historia. Para el año 1974, la designación de Kim Jong-il como sucesor fue el punto de no retorno que elevó a la familia a la categoría de símbolo sagrado e insustituible. Esta sacralización del líder es lo que explica la obsesión actual con los detalles simbólicos, como el protocolo estricto para los retratos. El requisito de que las imágenes de los dos primeros líderes estén en cada apartamento y edificio y sean limpiadas diariamente con un paño especial no es solo un acto de respeto, es la institucionalización de la vigilancia moral. Al convertir el retrato en un objeto casi sagrado, se obliga a cada ciudadano a un ritual de lealtad en su espacio más íntimo, asegurando que la primera y la última imagen que vean sea la del Estado. Es una constante lección de historia y sumisión.
Este contexto histórico de la autosuficiencia forzada también se relaciona directamente con la realidad económica observada por los turistas. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el flujo de ayuda y comercio preferencial cesó, exponiendo las debilidades estructurales de la economía norcoreana y conduciendo a la devastadora hambruna de los años 90, conocida como la Ardua Marcha. A partir de ese momento, la búsqueda de la autosuficiencia se convirtió en una necesidad de supervivencia, exacerbada por las sanciones internacionales impuestas debido a su programa nuclear y de misiles. La prohibición de suministrar metales, maquinaria pesada y transferencias bancarias ha forzado al país a una economía de trabajo manual. El uso de palas, bueyes y yuntas de madera en vastas obras de infraestructura y campos agrícolas no es una elección nostálgica, sino una consecuencia directa y verificable de esta historia de aislamiento y sanciones, el giro narrativo más reciente. Sin embargo, lo protagoniza el actual líder. Se ha observado que en la zona económica especial de Raseón, donde se acepta moneda extranjera, principalmente el yuan chino, y donde el turista logró adquirir una tarjeta bancaria norcoreana, la imagen de la península coreana unida que tradicionalmente adorna estas tarjetas había sido tapada con un marcador. Este acto de censura sobre un símbolo unificador fundamental refleja la posible nueva política de Kim Jong-un de renunciar formalmente al objetivo de la unificación. La península, un símbolo de la hermandad y el destino compartido desde la Guerra de Corea, está siendo borrada, dando un giro dramático al mito fundacional de la nación y reflejando una adaptación pragmática, aunque inquietante, a la realidad geopolítica actual. El pasado se reescribe constantemente para justificar el presente del líder. El sistema de control y la ironía económica en Corea del Norte se manifiestan en una serie de detalles concretos que rozan lo absurdo para el observador externo, pero que son la rutina diaria para los norcoreanos. Un ejemplo tangible de esta realidad dual se encuentra en la zona económica especial de Raseón, ubicada en el extremo nororiental del país. Esta zona es un microcosmos de lo que el régimen permite del capitalismo. En Raseón, a diferencia de gran parte del resto del territorio, se acepta abiertamente la moneda extranjera. La divisa más común, verificada por los turistas, no es el euro ni el dólar estadounidense, sino el yuan chino, lo que subraya la dependencia económica del vecino gigante. En esta misma área, el turista logró un hito: adquirir una tarjeta bancaria norcoreana, un simple plástico de débito para uso local. Un símbolo de modernidad bancaria, pero es el detalle en esta tarjeta lo que impacta. La tradicional imagen de la península coreana unida que solía figurar en estos objetos estaba claramente cubierta con un marcador negro. Un borrón oficial y rudimentario que habla más de la nueva política de separación de Kim Jong-un que cualquier discurso formal, un gesto tan pequeño como significativo de la reescritura de la identidad nacional. La extravagancia, a su vez, se refleja en la disciplina forzada y en las prohibiciones. La vestimenta es un campo de batalla ideológico. El pantalón de mezclilla, o jeans, una prenda nacida en la cultura obrera occidental, está prohibido por considerarse un símbolo del imperialismo estadounidense y la decadencia capitalista. Los turistas deben viajar con pantalones de algodón, un detalle de preparación que es vital para evitar problemas en el cruce fronterizo desde lugares como Vladivostok, Rusia. Aunque el cruce a veces puede ser increíblemente fácil, sin preguntas sobre las múltiples cámaras que pueda portar un visitante, la prohibición de la mezclilla se mantiene como una barrera ideológica innegociable. Los transportes ofrecen otra capa de estos detalles excesivos. Aunque es un mito que las calles estén totalmente vacías, el parque automotor es singular. La mayoría de los vehículos son de marcas chinas, un signo de la necesidad de importación a causa de las sanciones que limitan el acceso a la tecnología occidental. La velocidad promedio en las calles es lenta, de unos 40 km por hora, lo que contrasta con el tráfico frenético de otras capitales asiáticas. La presencia de taxis en la capital es real y verificable, pero son una especie de artefacto de exhibición para los turistas. Su uso les está estrictamente prohibido. En lugar de un transporte motorizado, el medio más común para la población es la bicicleta, muchas de las cuales han sido adaptadas a versiones eléctricas, una solución práctica ante la crónica escasez de combustible. Finalmente, el detalle más íntimo y perturbador es el ritual de la limpieza. El culto a la personalidad se mantiene mediante un acto doméstico. Los retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il son obligatorios en todo apartamento. El proceso de limpiarlos diariamente con un paño especial no es una opción, sino un protocolo estricto que convierte a cada ciudadano en el guardián de la imagen estatal.
Este acto, ejecutado con la precisión de un rito sagrado, asegura que la figura del líder se mantenga impecablemente limpia, mientras que la economía, forzada a recurrir a bueyes y yuntas de madera para la construcción, lucha por mantenerse a flote. La obsesión por la pulcritud simbólica contrasta brutalmente con la tecnología rudimentaria utilizada para el trabajo físico, poniendo el foco en un sistema que prioriza la imagen sobre la eficiencia productiva. El contraste entre la narrativa estatal y la realidad observada en Corea del Norte no es solo económico, sino profundamente moral y operativo. La ironía reside en que un régimen que se autoproclama campeón de la autosuficiencia, Juche y la modernidad socialista debe recurrir a métodos y materiales que contradicen su propia imagen. Comparemos la propaganda del progreso con la realidad del trabajo manual forzado. La propaganda insiste en que el país ha alcanzado la cima de la innovación y la ingeniería, capaz de construir rascacielos imponentes y desarrollar tecnología de misiles avanzados. Sin embargo, la construcción de infraestructura básica, carreteras, cimientos, obras agrícolas, se realiza con herramientas que se remontan al siglo XIX, palas, bueyes y yuntas de madera. La realidad es que el temor a las sanciones internacionales, verificable y documentado, ha paralizado la importación de maquinaria pesada, metales y transferencias bancarias, obligando a movilizar a grandes contingentes de la población, incluidos miembros del vasto ejército. El 4% de los 26 millones de habitantes del país sirve en el ejército, y muchos son enviados a realizar trabajos no de combate, lo que significa que la fuerza militar presentada como defensora de la patria funciona en la práctica como el principal motor de la mano de obra manual. Esta realidad se vuelve grotesca en el detalle de la vigilancia sobre el trabajo. Los observadores han notado que los equipos de trabajadores que excavan a mano son supervisados por un miembro del Partido Comunista, cuyo rol no es necesariamente el de un capataz productivo, sino el de garantizar que la responsabilidad por la baja eficiencia sea compartida colectivamente. La propaganda exalta la disciplina colectiva, pero el sistema requiere de una vigilancia política constante para asegurar la ejecución de tareas que deberían ser mecanizadas. Es como exigir que se construya una autopista moderna utilizando únicamente cucharas y luego grabar el proceso para asegurar que nadie se queje del dolor. La ironía moral se extiende al culto a la personalidad. Los retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il son considerados casi sagrados y deben ser limpiados diariamente con un paño especial. Esta obligación ritual en el ámbito privado, que exalta la limpieza simbólica, contrasta con la prohibición ideológica de una prenda tan funcional como los jeans mezclilla. Vetados por su asociación al capitalismo, la prioridad es mantener inmaculada la imagen del líder, no la comodidad o la lógica de la vestimenta del ciudadano. El contraste más dramático surge en la interacción humana. Cuando el turista logra separarse momentáneamente del grupo vigilado para comprar fruta en un puesto callejero, un acto banal en cualquier economía de mercado, la reacción del aparato de control es inmediata y punitiva. Al día siguiente, los guías exigieron eliminar ese video de forma obligatoria, con el argumento explícito de que la vendedora podría ser castigada por interactuar con extranjeros. La propaganda promueve la apertura controlada y la confianza en el sistema, pero la realidad es que el contacto espontáneo entre un ciudadano y un turista es considerado un riesgo subversivo que puede tener consecuencias penales. La apertura de la zona económica de Raseón con la aceptación del yuan chino, moneda extranjera, es el show de la modernidad, pero el castigo potencial a una vendedora ambulante es el recordatorio del control total. El mensaje es claro. La fachada es para el consumo externo. La censura y la vigilancia son para la supervivencia interna. La interacción del turista con la vendedora de fruta, un evento aparentemente menor, encapsula la paranoia del sistema y la censura activa que define la vida en las zonas de contacto externo. El turista, en un breve momento de descuido por parte de sus vigilantes, logró un contacto espontáneo con una ciudadana común en un puesto callejero para comprar mercancía local. El acto de comprar fruta es un intercambio económico trivial en el mundo, pero en este contexto se convierte en un acto subversivo que dispara una respuesta inmediata del aparato de seguridad. La anécdota, documentada por la propia experiencia del viajero, es contundente. Al día siguiente de la interacción, los guías, que ejercen una vigilancia de 360 grados, abordaron al turista. Su exigencia no fue una petición, sino una orden formal e innegociable: eliminar ese video.
La justificación que proporcionaron a su pasajero fue la más reveladora y cruel. Si la filmación llegaba a manos de las autoridades, la vendedora de fruta podría ser castigada por interactuar con un extranjero. La simple exposición a un elemento externo, a un turista que representa el mundo más allá de la frontera, es suficiente para acarrear una sanción penal sobre un civil. Este incidente no es un caso aislado de celo burocrático, sino la manifestación de una política de aislamiento interno que busca proteger la pureza ideológica. El régimen controla rigurosamente las comunicaciones para evitar que la información sobre las condiciones de vida en el exterior socave la narrativa del paraíso socialista. La anécdota sirve como una cita viva y dramática sobre el riesgo inherente a la vida cotidiana. El peligro no reside solo en lo que el extranjero graba o ve, sino en el impacto que esa visión puede tener sobre el ciudadano local. La vendedora no es castigada por lo que dijo, sino por la mera posibilidad de interacción. La ironía es que, a pesar de la exigencia de censura y la aparente obediencia del turista en ese momento, el viajero logró, posteriormente, restaurar el video eliminado, una pequeña victoria tecnológica sobre el control ideológico. Sin embargo, el sistema de vigilancia final es casi ineludible. Al salir del país, el viajero experimentó el proceso de censura final y física. Una memoria USB con el audio de una entrevista y videos de mujeres trabajando en la construcción fue víctima de la inspección. El material fue oficialmente borrado y al turista solo se le permitió llevar consigo un video oficial, sellado y pagado, que representa la versión autorizada y purificada de su viaje. Esta secuencia de eventos es el riesgo que corre una vendedora. La orden de eliminar el video y la censura física de la memoria USB ilustra la vigilancia extrema de la que fue objeto el grupo, que comenzó incluso antes de pisar el país, con un hombre con una insignia del partido viajando oculto con ellos desde Vladivostok, Rusia. La cita tácita del sistema es: vemos todo, controlamos el pasado, y tú solo llevarás la versión de la realidad que nosotros autoricemos. La vida del norcoreano se juega en esa delgada línea entre la necesidad económica de vender fruta y el castigo político por interactuar con un mundo que el régimen declara su enemigo. El incidente con la vendedora de fruta y su posterior censura funciona como una parábola perfecta de cómo el detalle más mundano sirve a los propósitos del régimen y simboliza algo mucho más amplio que la simple seguridad. Este evento encapsula la paradoja de la transparencia controlada. El primer propósito que sirve al régimen es el mantenimiento del aislamiento interno. Al castigar la interacción espontánea, o, peor aún, al amenazar con el castigo como justificación para borrar el material grabado, el Estado envía una señal clara a sus ciudadanos: el contacto con el extranjero es peligroso y debe evitarse. Este aislamiento garantiza que la única fuente de información y verdad sea la estatal, impidiendo que los norcoreanos puedan contrastar la narrativa del paraíso socialista con la realidad material del mundo exterior. Es un muro invisible de miedo que aísla a la población de forma más efectiva que cualquier alambre de púas. El segundo propósito es el control de la narrativa externa. La exigencia de eliminar ese video de forma obligatoria no es solo un acto de protección al ciudadano, sino un esfuerzo de censura preventiva contra el material que podría ser utilizado para desacreditar al régimen. El aparato de vigilancia, que incluso incluyó a un agente del partido viajando encubierto desde Vladivostok, Rusia, está diseñado para asegurar que el turista solo pueda documentar el guión oficial. La única versión de la realidad que se permite salir del país es la que ha sido sellada y pagada, como el video oficial que al final fue permitido llevar. Esto simboliza la conversión del país en un escenario de teatro, donde el turista es un espectador obligado a ver solo la escenografía cuidadosamente construida. La doble lectura de la situación se materializa en la zona especial de Raseón. Mientras el régimen permite que en Raseón se acepte abiertamente moneda extranjera, como el yuan chino, y permite un pequeño acceso a la modernidad financiera a la tarjeta bancaria, esto no representa una verdadera apertura económica. Es una válvula de escape controlada, diseñada para obtener divisas y dar la ilusión de un comercio floreciente, sin permitir que la mentalidad capitalista o la interacción libre se filtren en la vida del ciudadano promedio. La vendedora de fruta, al operar en el margen de esta economía, se convierte en la línea de falla que el sistema debe contener. Finalmente, el detalle de la tarjeta bancaria, donde la imagen de la Península Unida fue cubierta con un marcador, es el símbolo más poderoso de este cierre reflexivo. Este acto, que refleja la nueva política de Kim Jong-un de renunciar a la unificación como objetivo primordial, representa la autocensura simbólica de un ideal fundacional.
El país no solo se aísla del mundo exterior, sino que está reescribiendo su propia identidad histórica para justificar su perpetua separación. La paradoja final es esta. En un país donde el líder es casi sagrado y sus retratos se limpian con un paño especial, la realidad más sucia y censurable es la interacción libre entre dos seres humanos. El patrón de control absoluto, sumado a los cambios ideológicos verificables, proyecta una serie de consecuencias tanto a nivel interno como en el tablero internacional, dibujando un futuro de aislamiento reforzado y tensión constante. La tendencia más clara es la doble vía económica marcada por las sanciones y la necesidad de divisas. Por un lado, la economía se ve obligada a una dependencia aún mayor del trabajo manual rudimentario, con el ejército, el 4% de la población siendo el principal recurso para obras públicas y agricultura. Esta situación solo se exacerbará mientras las sanciones de la ONU y unilaterales sigan prohibiendo el suministro de maquinaria pesada, minerales y las transferencias bancarias internacionales. La contracción del PIB, que ha registrado sus peores cifras en 2 décadas a causa de estas sanciones, subraya que el régimen tendrá que profundizar el uso de su mano de obra forzada para la supervivencia, una tendencia que agrava el sufrimiento humano. A nivel político, el acto simbólico de censurar la imagen de la península unida en la tarjeta bancaria de la zona de Raseón señala una renuncia ideológica estratégica por parte de Kim Jong-un. El ideal de la reunificación, que fue un pilar sagrado de la propaganda de sus predecesores, está siendo desechado en favor de una ruptura política y legal completa con Corea del Sur. Esto permite al régimen justificar de manera más fácil y rápida las acciones hostiles y las provocaciones. En el futuro, esto podría traducirse en un aumento de las tensiones en la frontera, ya que la necesidad de mantener el control interno y la narrativa de que Corea del Sur es un enemigo permanente se convierte en la nueva base ideológica. Esta postura facilita la justificación de los lanzamientos de misiles y otras demostraciones de fuerza, en lugar de intentar la diplomacia, ya que el objetivo ya no es la reunificación, sino el reconocimiento de su estado nuclear permanente y de su soberanía militar. La vigilancia y la censura, como se evidenció con el agente encubierto desde Vladivostok y la eliminación forzada del video de la vendedora de fruta, solo pueden intensificarse. A medida que la información global sea más accesible a pesar de los esfuerzos del régimen, la necesidad de controlar la narrativa interna se vuelve desesperada. La proyección futura incluye el perfeccionamiento de los métodos de censura tecnológica y la intensificación de las penas por contacto no autorizado, asegurando que la única realidad que vea el ciudadano sea la que el Estado ha sellado y pagado. Una consecuencia verificable de este aislamiento y las sanciones es que el régimen se ve obligado a recurrir a métodos ilícitos para obtener divisas, como el lavado de dinero a través de ciberestafas y el robo de criptomonedas, acciones que han motivado nuevas sanciones de EEUU y otros países. Esto no es solo una estrategia económica, sino una tendencia que proyecta a Corea del Norte como un actor de riesgo cibernético a nivel internacional, una forma de obtener la maquinaria y los recursos que no puede adquirir a través del comercio legítimo. El futuro del régimen, por lo tanto, estará marcado por un equilibrio precario, sostener su mitología de autosuficiencia mediante el miedo y el trabajo manual, mientras financia su programa de armas nucleares y misiles a través de operaciones oscuras en el ciberespacio. El sistema de control y la ironía económica descritos se traducen en una existencia dual para el ciudadano norcoreano y en una experiencia de aislamiento forzado para el observador extranjero. El impacto en la vida cotidiana es profundo y se manifiesta en detalles que van desde la vestimenta hasta la movilidad. Para el norcoreano, la vida diaria está marcada por el sacrificio físico y la vigilancia constante. El requisito de que el 4% de los 26 millones de habitantes sirvan el ejército y que muchos de ellos sean desviados a labores agrícolas y obras públicas trabajo, no de combate, significa que la fuerza laboral está constantemente movilizada para compensar la falta de maquinaria pesada. Las sanciones, al prohibir el suministro de metales y equipos, han normalizado el uso de herramientas rudimentarias como palas y yuntas de madera. Esto se traduce en jornadas de trabajo extenuantes y de baja productividad, donde el esfuerzo manual es la única divisa. Además, la presencia de un miembro del partido supervisando a los equipos de trabajo para asegurar la responsabilidad compartida agrega una capa de vigilancia política a la fatiga física, recordando a los ciudadanos que su lealtad es tan importante como su esfuerzo.
el culto a la personalidad impregna el hogar, el estricto protocolo que exige que los retratos de los líderes Kim sean considerados casi sagrados y limpiados diariamente con un paño especial convierte el espacio más íntimo en un santuario político. Es un recordatorio visual y físico, al empezar y terminar el día, de la supremacía del Estado sobre el individuo. En cuanto a la movilidad, el ciudadano vive la paradoja del transporte. Aunque hay más autos que antes, la mayoría de origen chino, el principal medio de transporte sigue siendo la bicicleta, muchas de ellas eléctricas, debido a la escasez crónica de combustible. Esto contrasta con la visión superficial de los taxis que circulan en la capital, vehículos que operan en un apartheid de movilidad, ya que su uso está estrictamente prohibido para los turistas. Para el observador extranjero, el impacto es el de un espectáculo controlado. Su viaje está rodeado de control férreo, múltiples guías, la grabación constante por uno de los acompañantes y la presencia secreta de un agente del partido desde el inicio del viaje en Vladivostok. Esta vigilancia extrema tiene un objetivo claro en la vida diaria del turista: impedir cualquier contacto humano auténtico. La anécdota de la vendedora de fruta y la posterior censura obligatoria del video por miedo al castigo de la ciudadana es el ejemplo más vívido. El extranjero está confinado a un circuito de propaganda donde cualquier desviación, como la compra de un artículo trivial, puede desencadenar una crisis de seguridad para el local. Incluso al salir, la censura es física. La eliminación de una memoria USB con material no autorizado, como videos de mujeres trabajando en la construcción, garantiza que la única experiencia que el turista pueda exportar sea la versión oficial, sellada y pagada. El extranjero no es un visitante, sino un testigo forzado que debe certificar la versión del régimen, con la amenaza de poner en peligro la vida de los ciudadanos que logre contactar. La realidad observada en Corea del Norte, en particular el sistema de vigilancia, el culto a la personalidad y la economía de trabajo manual, encuentra paralelos inquietantes en la historia y en otros regímenes, pero su combinación única de factores subraya su rareza en el siglo XXI. El culto a la personalidad de la dinastía Kim, con la obligación de considerar los retratos de los líderes como casi sagrados y limpiarlos diariamente con un paño especial, es comparable en fervor y omnipresencia a figuras históricas como Stalin en la Unión Soviética o Mao Zedong en China durante el periodo más intenso de la Revolución Cultural. Sin embargo, a diferencia de esos regímenes, que eventualmente moderaron o desmantelaron el culto tras la muerte del líder fundador, el sistema norcoreano ha institucionalizado la sucesión hereditaria y la sacralización, convirtiéndola en el pilar inmutable del Estado por 3 generaciones. Es una teocracia política que no ha permitido la desestalinización o el giro pragmático observado en sus vecinos. La vigilancia extrema y la censura, manifestada en el agente encubierto que viajó con el turista desde Vladivostok, Rusia, o en la exigencia de borrar el video de la vendedora de fruta, recuerdan a la Stasi de la antigua República Democrática Alemana, RDA. La Stasi era famosa por su meticuloso sistema de espionaje interno que convertía a vecinos y familiares en informantes. En el caso norcoreano, la vigilancia se extiende al control de la narrativa externa al confinar al turista y censurar físicamente la memoria USB con material no autorizado. La diferencia radica en la ausencia de un Estado de derecho real que limite esta vigilancia. Mientras la Stasi operaba dentro de las estructuras de un Estado comunista europeo, el control norcoreano es más arbitrario y tiene consecuencias punitivas más severas para el ciudadano que interactúa con el exterior. La economía de trabajo manual forzado, donde el 4% de la población militarizada es utilizada para labores agrícolas y obras públicas con palas, bueyes y yuntas de madera, es una reminiscencia de los proyectos de construcción masivos en la historia soviética o los grandes saltos adelante históricos que se basaron en la movilización de la mano de obra, a menudo a costa de la eficiencia y la vida humana. No obstante, en la actualidad, mientras que el resto del mundo ha adoptado la mecanización y el comercio global, incluso países como China e Irán, también sujetos a sanciones, Corea del Norte sigue operando en un estado de aislamiento forzado debido a las severas sanciones internacionales que prohíben la maquinaria pesada. La rareza es que, en el siglo XXI, este sistema coexiste con la capacidad verificable de desarrollar tecnología de misiles nucleares, creando una disparidad tecnológica y económica sin parangón. Un país que puede lanzar proyectiles intercontinentales, pero construye sus carreteras a mano. Finalmente, el detalle de la censura simbólica de la península unida en la tarjeta bancaria de la zona de Raseón es un acto ideológico que lo separa de los esfuerzos diplomáticos pasados de la Guerra Fría.
La renuncia formal al ideal de la unificación convierte al conflicto coreano en una anomalía, pasando de una disputa territorial por la soberanía a una aceptación de facto de dos estados hostiles, un giro que redefine el conflicto a nivel geopolítico y que no tiene un paralelo claro en la actualidad en términos de una potencia que borra su propio ideal fundacional de unificación. El viaje a Corea del Norte, más allá de la experiencia turística superficial, revela un sistema que ha logrado la perfección irónica del control total. El régimen no solo gobierna el territorio y la economía, sino que intenta gobernar la realidad misma, obligando al visitante a presenciar una ilusión meticulosamente curada y al ciudadano a vivir una existencia de dobleces. La síntesis creativa de esta realidad es la metáfora del teatro de supervivencia. El país opera como un vasto escenario donde la tecnología de cohetes y la vigilancia digital, agentes encubiertos desde Vladivostok, coexisten con la tecnología de la Edad Media, obras construidas con bueyes y yuntas de madera para sortear las sanciones internacionales. El drama económico se sostiene sobre el sacrificio físico del 4% de la población militarizada, forzada a compensar la falta de maquinaria con trabajo manual. La vida íntima de los ciudadanos, por su parte, es una obra de devoción obligatoria. La sacralización de la dinastía Kim, donde los retratos deben limpiarse diariamente con un paño especial, es el guión que se ensaya en cada hogar. Este culto es el contrapunto grotesco de la censura más trivial, la prohibición de los jeans por ser ideológicamente impuros o el peligro de castigo que recae sobre una vendedora de fruta por un contacto casual. El sistema castiga la espontaneidad y premia la sumisión ritual. El cierre contundente de este episodio lo proporciona el lenguaje de la censura. El borrado intencional y físico de la imagen de la península coreana unida en la tarjeta bancaria de la zona de ración es la declaración final de Kim Jong-un. Significa que la utopía de la reunificación, antes un ideal sagrado de la propaganda, ha sido tachada oficialmente en favor de la dura realidad de la separación permanente y la hostilidad justificada. El turista entra con la intención de grabar la realidad y sale con la confirmación de que esa realidad es una mercancía que el Estado vende y censura. La única verdad verificable es la que el régimen permite exportar, la que ha sido sellada y pagada. El paraíso que promete la propaganda es, en la práctica, un laboratorio de control político total donde la única libertad es la de obedecer y la única opción de supervivencia para el ciudadano es el aislamiento autoimpuesto. Es una nación atrapada entre la ambición nuclear y la pala de madera, una paradoja que define la vida en Corea del Norte.